Le vamos a hacer la parte al predicador porque le he pedido al predicador que después de su reflexión, del sermón que va a traer, pueda ministrar, ¿verdad?, libremente a la iglesia. Así que hemos tomado medidas para hacerlo, ¿verdad? Y así que esté pendiente porque luego le va a ministrarle a cada uno de a los que puedan, a los que pase, lo que Dios le dé. Usted llega aquí. Así que le voy a pedir al pastor que pase por aquí. Extienda su mano hacia aquí, vamos a orar porque el Señor le dé esa palabra que usted necesita escuchar. Usted vino a escuchar una palabra. Usted vino con su vaso, ¿verdad?, para recibir palabra de Dios. Dice el pastor Amparo, decía, si mi copa está rebosando, significa que es que yo tengo que darle a alguien. Y yo sé que la copa tuya está rebosando. Para darle a la iglesia. Así que venga preparado para escuchar lo que Dios tiene para usted. Extienda su mano y vamos a orar por el predicador. Señor, mi hermano junto con su esposa están aquí, en este altar. Tú le has dado una palabra que sé que va a ser de edificación, consolación y exhortación a la iglesia. Por lo que te pido, Señor Dios, que esa fuerza que él tiene, Señor Dios, y esas palabras sean ubicadas en cada depósito del corazón, en cada esquina, para que ellos salgan de aquí edificados y con una palabra de esperanza que necesitan escuchar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios nos continúe bendiciendo, hermanos y hermanas. Qué lindo es estar en la casa del Señor. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y también decía el salmista, yo prefiero estar un día en su casa, que 1000 fuera de ellos. Porque es que en la casa del Señor hay algo, hay bendición y vida eterna. Y qué maravilloso, y me uno a las palabras del pastor con relación a la familia que está con nosotros hoy. Su petición y su carga es esta carga que ahora la iglesia tiene. Yo el día de mañana regreso a Puerto Rico y será mi carga la oración por ese muchacho. Sea cual sea la situación, Dios es el Dios que todo lo puede y es el Dios que nos sostiene también en medio de cualquier circunstancia. Antes de ir a la palabra, yo le voy a pedir a doña Wanda García Valdés de Figueroa que ella pase por aquí y que ella le salude en esta mañana. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Hoy estoy más tranquila que el viernes. Bien, estaba un poquito nerviosa por tener el micrófono, pero nada, ya estamos tranquilitos aquí. Nada, nuevamente agradecida, ¿verdad?, por el recibimiento que nos han dado, por las atenciones que nos han brindado en este tiempo que hemos estado aquí con ustedes. Esperamos volver nuevamente en algún otro, más adelante, en algún otro tiempo. Y nada, esto ha sido una bendición para nosotros. Hemos visitado mucha gente que el pastor no veía hacía mucho tiempo, ¿verdad? Y yo pues también he visitado amistades que no veía de mucho tiempo. Bueno, nos hemos disfrutado este cortito tiempo y ha sido de mucha bendición y de mucha alegría en muchos sentidos. Así que esperamos nada, que se disfruten, que se gocen, que el pastor sea en su palabra, ¿verdad?, de bendición para todos ustedes, como siempre lo ha sido para nosotros. Gracias, ma. Les invito a que vaya conmigo a la palabra del Señor, es al libro de Revelación, libro de Apocalipsis. La iglesia se prepara, haga el ejercicio que hicimos el viernes. Eso es. Saque su celular. Ya yo lo hice. Y él lo hizo. Saque su celular. Tengo aquí el gris. Saque su celular y dele compartir. ¿Okay? Creo que fueron, como ¿cuántas se compartió? 29 o 30 veces se compartió. 30 veces. Sea obediente y dele compartir. Recuerde que se va a extender y se va a extender, se va a extender. Aquí debe haber sobre 20,000 o 30,000 personas que pueden ver. De hecho, el culto del viernes, según estaba verificando en Facebook, fue visto tanto, obviamente, alrededor de Estados Unidos, en diferentes estados, Puerto Rico, también fue en Nicaragua, en Panamá, en El Salvador, y se me está escapando otros países
que eran como unos alrededor de 6 o 7 países que, aunque fuese una sola vez, pero llegó el servicio de nosotros el pasado viernes. Así que esa es la importancia del compartir. Y varios estados, como 20 estados, yo creo que vimos Estaba también. en Nueva York, Texas, la Florida, y hasta ahí alcanza mi memoria. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso del 8, vamos a leer, hasta el versículo 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Cuando usted tenga la palabra del Señor, usted va a decir un amén fuerte. Y el que no lo encuentre todavía, diga un gloria a Dios y estaremos esperando hasta que diga el amén. Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al verso 11, dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. Repito esa palabra, sé fiel. Por tercera vez, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Esto no es para los que compitan solamente, no es el competir, es el vencer, es el llegar a la meta. No es el primero que llegue, es el llegar a la meta, es vencer el obstáculo en su totalidad. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, yo te doy las gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Padre, gracias porque esa palabra nos va a hablar en esta mañana. Señor, hay muchas personas que se están conectando, Dios mío, a través, Señor, de estos medios de comunicación masiva, Señor. Estas redes sociales que en este tiempo de pandemia y de crisis existencial de muchos, donde algunos están enclaustrados, tu palabra no está presa y está llegando, Señor. Y hay gente que está siendo bendecida, gente que está siendo edificada, gente que está siendo fortalecida y restablecida su fe por la palabra. Señor, te pedimos que tú te glorifiques, que tú bendigas, que tú levantes, que tú fortalezcas, que tú rompas cadenas, que tú abras puertas de bendición, que tú, Señor, quites la carga del corazón, aquel que está en angustia, en dolor, en desesperación, en crisis, en caos existencial. Dios mío, dales vida, dales esperanza, dales paz y dales ese dominio propio para continuar hacia adelante. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre Celestial, si hay algo que está tratando de impedir, de quitar la paz, Señor, si hay algo que está tratando de quitar esa esperanza para alguno que esté en esta casa o aquellos que están en esta iglesia extendida a través de los medios, sé tu, Padre Celestial, enviando un séquito de ángeles comandados por tu mismísima presencia. Señor, toma por asalto todo lugar tenebroso y que tu gracia, tu gloria, tu poder, tu misericordia se manifieste para salvación en todos los aspectos, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes, oramos y te damos la gloria. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse, querido hermano, hermana. El libro de Apocalipsis es un libro extraordinario por demás. Y yo, cuando estuve pastoreando por 5 años en una iglesia, me recuerdo que yo empecé a hablar en un tiempo dado, hubo una temporada que estuvimos hablando del libro de Apocalipsis y habían hermanos que me dijeron, pero pastor, ¿por qué hablar de ese libro? Y me estuvo extraño cuando escuché a una persona decirme eso,
Y otra persona después se acerca y dice, es que pastor, a mí el libro de Apocalipsis me da miedo. Porque ese libro habla de tantas cosas, desde las copas de la ira, habla acerca de las trompetas, habla acerca de situaciones que van a acontecer y a mí no me gusta. Y yo le dije, hay un problema aquí, porque a ti no te gusta Jesús. Y me dice, no, a mí me gusta Jesús. Pero el libro de Apocalipsis me da miedo. Y yo, es que no te puede dar miedo el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis, cuando usted va al capítulo 1, en el comienzo del libro, el capítulo 1, verso 1 dice, Apocalipsis significa revelación. Y mira cómo comienza el libro, comienza diciendo, la revelación de Jesucristo. Así que el Apocalipsis no es un libro para que tengamos miedo por lo que va a acontecer, sino que ese libro lo que procura es revelar a Jesucristo, es mostrar a Jesucristo en medio de las situaciones más difíciles que pueda pasar el planeta Tierra. Es que en medio de cualquier condición, sea cual sea la que venga en nuestro derredor, Dios lo que quiere a través del libro de Apocalipsis es mostrar que hay un Cristo que está presente, que no te ha dejado solo, no te ha dejado sola, que sigue siendo el mismo que caminó por los caminos de Belén y de Jerusalén y de Judea, el mismo que te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es la revelación de Jesucristo. Y cuando uno busca el verso escritural, y quiero que usted vaya conmigo, aunque vamos a hablar de la carta a la iglesia de Esmirna, hay que ir a ese verso, a ese capítulo 1 rápidamente. Nos dice que esa carta fue revelada. Dios se la dio a su siervo Juan para manifestar las cosas que iban a suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, hay lo que se llama ahí un trisagio o una palabra trial de gloria. Hay una triple bienaventuranza, capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen y bienaventurado los que guardan las cosas que están escritas en esta palabra. Repito el verso 3. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee. Repito, bienaventurado el que lee. Así que cuando tú lees la palabra de Dios, hay una promesa de bienaventuranza para ti. Con el mero hecho de leer la palabra de Dios, hay una bienaventuranza para ti. ¿Por qué? Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra es fiel y esta palabra es verdadera. Todo aquel que lee la palabra del Señor tiene ya una bienaventuranza a su favor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo creo que hay que volver a leer la palabra del Señor. Hay que volver a hacer el ejercicio de ir a la lectura de la palabra de Dios, porque hay bendición para el que lee. Pero también hay bendición a los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces nos da a nosotros una encomienda ahí. Si hay bienaventuranza para el que oiga, tiene que haber quien hable la palabra. Hay que hablar la palabra del Señor. Hay que hablarla en el trabajo. Hay que hablarle en todo lugar. Hay que hablar de la palabra del Señor. Mire, mi hermano, en una ocasión yo estaba en Plaza de las Américas y esto fue antes del distanciamiento y de todas estas cosas. Pero a mí me impresionó, son cosas que a veces son locuras y son cosas que son prácticas que a veces uno dirán son un poco irracionales. No son irracionales, son prácticas extraordinarias. La cuestión es que usted sabe que yo estoy ahí bebiéndome un cafecito en una esquina en Plaza de las Américas y de repente viene una persona que se va al centro de Plaza de las Américas, donde están las escaleras centrales, donde cuando en tiempos navideños hacen este experimento de que aparenta ser nieve que cae ahí, soy un poquito de espuma, pero se ve bien funny y uno también le sale lo de niño y uno se ubica y empieza a estar en esa dinámica y los nenes corriendo y los nenes, eso es bonito. Pues usted sabe que es uno estar ahí y uno encontrarse con un muchacho que tenía una toga, se vistió una toga como si fuera de los tiempos de Jesús. Él se puso eso y se puso a caminar y se puso a mirar para arriba y yo estaba ahí. Y lo tremendo es que rápido la guardia de seguridad de ahí
ahí, están los de Ranger, que es la compañía. Rápido empezaron a ver porque había un muchacho de una forma extraña, vestido con una toga blanca y estaba mirando así al techo, mirando hacia el techo, ahí en el mismo medio. Y entonces usted sabe que hay gente que rápido, como hay gente que no le hace caso, pero hay otra gente que son curiosos y empiezan a hacer señas. Y el muchacho así mirando. Y los guardias de seguridad ya estaban empezando a apostarse. Y la gente. Y de repente tú sabes que es que esa persona que está mirando hacia el cielo abre la boca y dice: porque en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. A mí se me iba a caer el pocillo de café ante lo impresionante de la expresión de aquel muchacho. Y después dijo: Dios les bendiga, buenos días. Salió por el área central, me imagino que se quitó la toga, se montó en su carro y se fue. Y todo el mundo se quedó. Y yo dije: pero qué bravo es este hombre. Se vistió como un profeta antiguo testamentario. Cualquier diría: este se escapó del hospital San Juan Capistrano o del hospital Panamericano. Pero lo que hizo fue dar una palabra profética poderosa en el centro comercial más grande en San Juan, Puerto Rico. 10 minutos. Bienaventurado el que habla la palabra. Es una locura, pero habló la palabra. Bienaventurado el que habla la palabra. Pero dice también: bienaventurado los que oyen y guardan la palabra de esta profecía. Así es que eso es un trisagio. Roberto Amparo Rivera decía: trisagios de gloria. Trisagio, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda y el que habla. Bienaventurado el que guarda esta palabra, porque imagínate como dice la escritura, el que guarda esa palabra, porque el tiempo está cercano. Y es en medio de ese contexto, en el comienzo o introducción del libro, donde dice la escritura, Juan hablando: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, le declara gracia, caris, don inmerecido, le declara paz, eireinem en el griego, le está diciendo: deseo que todos los regalos o la gracia de Dios y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sean sobre ustedes, del que es, del que era, del que ha de venir. Y bienaventurado, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Qué tremendo esos títulos que le da a Jesús. Jesús el testigo fiel, el mártir fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios, porque en esta mañana podemos decir: hubo alguien que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario. Cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, él estaba diciendo: perdona a Ángel Luis Figueroa Parrilla porque no sabe lo que hace. Gloria a Dios. Por eso él me amó y me perdonó ya. Podemos internalizar eso. Alguien me amó. Hay gente que tiene el problema de que piensa: nadie me ama. ¿Cómo que nadie te ama? Hay uno que te amó, que te ama y que te sigue amando, y su nombre es Jesús de Nazaret. Hay uno que me ama. Paso por valle de sombra de muerte, paso por luchas, paso por batallas, paso por tribulaciones. Aún caigo en el más vil de los pecados y me sigue amando, porque lo que quiere es mejor. Mejor para mí, es lo mejor para mi vida. Él me amó y me perdonó. Y no solamente me amó y me perdonó, sino que el verso 6 dice: nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios su Padre. Y ahí dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el verso 7 es un cántico que cantaba la iglesia apostólica en el comienzo. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Bendito el Señor. En ese contexto, ahí Juan comienza a decir cuál era la situación en la cual él se encontraba. Si mi mente no me es infiel, dice la Escritura, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Me encanta algo de Juan. Hay gente, y digo con mucho respeto, pero que son egomaníacos religiosos. Tienen un problema con su ego, que si no les lanzan alfombra roja para llegar a la iglesia se atribulan. Hay gente que es así. Hay gente que todavía le falta esa parte que se someta y se sumerja bajo la sangre de Cristo. Que caminan como si estuvieran cuasi levitando. Ese espíritu de ese ego en lo superlativo. Yo soy el reverendísimo, gigantísimo, excelsísimo siervo del Señor. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es triste. Y me gusta Juan porque Juan podía decir 20 cosas de él. Juan podía decir 20 asuntos de él. Y él lo que dijo fue, yo soy Juan, vuestro hermano. Como ustedes soy copartícipe, participamos juntos, está diciendo, soy igual a ti. Soy igual a ti. Le contaba al pastor en un momento dado, yo tuve una situación en una emisora de radio en Puerto Rico y al pastor Alicea, fue ahí en la casa del pastor José Alicea, yo le dije, yo tuve un problema una vez, un problema no, una situación que aprendí, es que yo iba en bicicleta desde mi casa, yo me crié, a mucha honra lo digo, en las casas Yoyo, así se llama, en el número 494 en San José, Río Piedra. Y estudié en la escuelita Rafael Hernández, en la escuelita Manuela Pérez, porque mi abuela vivía en el residencial Manuela Pérez en el D14, en el 169. Por más de 25 años, mi abuela fue una de las conserjes de esa escuelita elemental. Así que yo entré. Si lo hubiera sabido el pastor, hubiera dicho directamente desde Manuela Pérez, pasando por San José, llegando así. Yo me crié. Y yo me acuerdo que yo ayudaba a mi pastor, el reverendo Joaquín Peña Rodríguez, que lleva 20 años pastoreando en un suburbio en Nueva York, en Newburgh. Y yo tomaba una bicicleta y desde el área de San José salía temprano porque a las 8 de la mañana, después de un programa de radio, había otro programa que era el de mi iglesia, el programa Alcance. Y yo bregaba en los teléfonos y yo me iba en bicicleta desde ahí hasta la 65 de Infantería, donde estaba la emisora Radio Redentor. En bicicleta era como una media horita. Y yo tenía que los miércoles a las 7 de la mañana salía, iba poquito a poco cantando bajito y llegaba allá porque yo era uno de los que atendía los teléfonos. Me recuerdo que llega mi pastor un día, vamos a ver si son mensajes porque yo también cogí, me comuniqué aquí, me conecté y hay gente dando like así, pero vamos a bajar esto aquí para que no nos sea más tropezadero esto. Amén. Y cuando en un momento dado estoy abriendo una puerta, está saliendo un pastor, un predicador,
extraordinario por demás. Y yo me acuerdo que yo abro la puerta y mi pastor estaba entrando y ese hermano estaba saliendo y mi pastor, Dios le bendiga, y aquel hermano, Dios le bendiga, reverendo Peña. Pero aquel hermano se distinguía, él caminaba. Y está este muchacho que había acabado de amarrar la bicicleta con una cadena en el portón de Radio Redentor, que es el que está sosteniendo la puerta, y aquel hombre andaba con un séquito como de 3 más con él. Y cuando yo le extiendo la mano, él le dio la mano a mi pastor. Y yo que estaba sudado, con unos maones, yo era un chamaquito, 16, 17 años, me dejó la mano extendida, me miró y siguió caminando. Hay algunas personas que Dios te da y entonces no es que tú, hay que reconocer a la gente, hay que reconocer eso, hay que reconocerlo. Pero la persona que entonces me creo más grande que tú, y yo hago casi un moonwalking espiritual por encima de ti, porque yo soy más espiritual que tú. Y yo soy lo más grande. Se olvidan de la enseñanza que Juan nos da y él dice, yo soy vuestro hermano. Y yo soy vuestro copartícipe vuestro. Y yo comparto con ustedes la tribulación, el reino, la paciencia de Jesucristo. Yo soy su hermano, yo soy igual que ustedes. Y comienza a decir qué era lo que estaba pasando él. Él dice, yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos, una isla que estaba en el mar Egeo, esa isla un poco más grande que la isla de Culebra, la isla municipio de Culebra, Puerto Rico, servía como una colonia penal. Ahí enviaban a las personas para trabajar en las minas de granito. Juan aproximadamente tendría sobre unos 90 años de edad y aquel hombre anciano, el último apóstol que quedaba vivo en medio de una persecución cruel del imperio de Roma, él estaba ahí y dice, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él estaba preso por predicar la palabra del Señor. Él estaba preso por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo. Y yo me pongo a pensar, pero qué palabra fue tan terrible que hizo que lo metieran preso. Porque a veces uno se encuentra con predicadores de almas tomadas. Hay predicadores que son extraordinariamente especiales, que no sé, pero que tienen un concepto de que Dios es el rey de bastos. Tienen el concepto de que Dios es el rey de bastos. ¿Sé cómo es el rey de bastos? En las briscas. Es un viejito bien honorable que está con su coronita y que está así, con su barba bien tremenda. Pero uno lo ve que está con un garrote ahí. Ni siquiera lo tiene abajo, lo tiene aquí arriba, como quien dice. Ante el más mínimo movimiento errático que tú hagas, ahí va el sopapo, como decía mi abuela. El golpe. Y hay gente que tiene ese concepto de un Dios que está ahí todo el tiempo y tú los ves que son unos predicadores que te dicen 20 cosas. No te dicen pecador, te dicen más que pecador. Y dice, pero ¿en dónde hay una palabra de esperanza? ¿En dónde hay algo que me dé vida? Es que me siento que me estoy ahogando. Y cuando yo en una ocasión fui a un lugar y me invitan. Y yo fui a aquella iglesia y yo me siento en aquella iglesia. Me han invitado y yo me siento. Y cuando estoy ahí lo más tranquilito, yo no fui con gabán ni corbata, yo fui, me invitaron y fui a compartir con hermanos en la fe. Un familiar me invita a aquella iglesia. Yo feliz y tranquilo. Y en aquel momento yo tenía mi candado ahí lo más acicalado y yo vengo y me siento. Lo primero que pasó es que ni siquiera entrando por la iglesia me dieron la mano. Cuando yo llego a una iglesia que yo veo a todo el mundo que se parecían, todos parecían casi gemelos, porque todos los varones estaban bien recortaditos y las caras limpias completamente. Y yo dije, aquí hay un problema. No me han dado la mano. Tengo el candado. La cosa es que yo soy hermano en la fe. Y yo me siento y yo tengo unos familiares ahí. La cosa es que ni siquiera me apuntaron mi nombre de visita. Y cuando viene esa predicadora que invitan, hay gente que tiene espíritus de cabro y están con las chivas como chivos.
Y empieza a dar golpes y yo cada vez me sentía que me iba reduciendo más y reduciendo más. Y yo veía a uno de mis familiares que me invitó porque era una actividad de avivamiento. Y yo dije, a mí me gusta el avivamiento, a mí me gusta. Y honestamente cuando empezaron a cantar coros, cantaban coros a 100 millas por hora en son escolar. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En otras lenguas quiero hablar como señal. Que estoy ardiendo con el fuego pentecostal de la cabeza. Y a mí me gusta eso. Y yo quiero alabarte. Pero era raro porque en medio de aquel contexto eclesial ven a este don con un candado y no es parte de su cultura religiosa local. Y yo me estaba gozando en el coro, pero cuando le dieron la parte a aquella predicadora, el sermón era para mí. Pecador, barbudo, hijo del diablo. Y yo veía a mi familiar. Dios mío, yo me invité. Y si supieran cómo predica él. Eso fue a sopapo limpio. A golpe limpio. Yo me sentía como si yo estuviera en un Royal Rumble. Y todo el mundo dijera, ¡a él! Yo dije, lo que falta es que venga Rey Misterio y se tire de la tercera cuerda y me caiga encima. ¡Qué cosa mala! Sí, pero yo me gozaba en todo y yo, ¿ves qué puedo hacer? Terminó el culto. Hay una visita ahí. Sí, yo soy el familiar de esta persona. Me invitó. Usted quiere recibir a Cristo, pero así como que. Y yo le dije, Cristo está en mi corazón. Desde el 17 y me aproveché, eso fue el contraataque. Me habían golpeado. Perdonen, hay unos hermanos también que se conectaron por ahí. Hay unos hermanos que se conectan conmigo, Ministerio Elim de Centro y Suramérica. Y a veces yo me cuelo y me escuchan allá. Y quizá alguien se ofenda, no quiero que se ofenda, pero después de tanta golpiza, cuando me dijeron a Cristo, yo tengo a Cristo. Yo hice como hacía este luchador, porque yo sentí que era un rollo, pero dije, yo soy el Undertaker, ahora lo hice. Espiritualmente en mi mente. Mi corazón está lleno de Cristo. Desde que yo era candidato a ser sacerdote católico del orden de los curas claretianos, que me vestía con sotana, roqueta y cíngulo y decía et intro igual altare deum tot venere deum teus glorius. Desde el momento en que yo dejé la sotana y le dije a Cristo, entra en mi corazón, Cristo ha sido el Rey y Señor de mi vida. Cuando dije eso, hay 2 o 3 de los que primero me empezaron, aleluya. Se metió Dios en esa palabra que dije. Porque a veces somos rápidos en juzgar si no tienen mi mismo patrón o estilo de vida. Y la Biblia dice que el único juez es Dios. Después de eso, pero usted es predicador. La predicadora que estuvo, ella como que le dio, porque yo dije eso y ella como que ese fue el contraataque mío. Yo espiritualmente le hice así, como hace el hombre aquel. Y después, varón, no sabíamos que usted era predicador. Qué tremendo. Si acaso vamos a cuadrar más adelante, para que usted venga. Ahí llegó la predicadora del viernes también. Llegó. Dios la cuide. Algo tiene Dios con esa muchacha, prepárate. ¡Ja! Me está asustando esto, qué bendición. Y cuando me dijeron eso, yo le dije, ¿saben que si me invitan vengo con el candado? Entendí todo el mensaje que me estuvieron dando. El sermón fue un bombardeo contra mí y se lo dije así. Así que si vengo
vengo así, porque yo soy así, pero soy hermano en Cristo. Soy como ustedes, hermanos en Cristo Jesús. La sangre misma nos limpia. Tenemos diferencias de visión y cosas, pero es la sangre la que nos cubre. Y todos estamos bajo la sangre. Y el Señor nos ama y nos dirige. Bendito el nombre del Señor. Juan dice, yo soy vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia. Estaba en la isla llamada Patmos por predicar. Juan estaba ahí, no por ser un predicador de ese estilo, que era lo que predicaba Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan no era un predicador rajatabla. Juan lo que dijo es, de tal manera amó Dios al mundo. Ese era el sermón de Juan, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el sermón de Juan. Juan, eso era lo que predicaba. Y él estaba ahí en esa isla ya más de 90 años por predicar eso. Él dice, yo estaba ahí por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo. Un viejo con condiciones, trabajando en unas canteras de granito, obligado por la bota del Imperio Romano, por simplemente ser un predicador. Pero Juan, en aquel lugar, él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Te voy a decir algo, y esto es parte introductoria del sermón. Yo no sé cuál sea tu isla de Patmos. Tu isla de Patmos puede ser cualquier situación dolorosa, pero ¿sabes algo? Podrás estar pasando por el mismo valle de sombra y de muerte, pero hay una realidad: que nada quite que la llama del Espíritu brille en ti, que nadie quite el gozo. Puedes estar en el Espíritu. Es difícil, hermano, es doloroso. Lágrimas hay en mí, hay dolor en mi corazón, sí, pero nadie me va a quitar la llama del Espíritu, porque la llama del Espíritu es la esperanza que tengo en un Dios que está por encima de todas las cosas. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y ahí Juan dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y dice Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto ya no estoy viendo las canteras de granito, veo 7 candeleros de oro, y en medio de ellos a uno semejante al Hijo del Hombre. ¡Qué glorioso! Él dice, estoy viendo a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere Juan? Jesús, cuando se autopresentaba, decía, el Hijo del Hombre vino a dar vida, el Hijo del Hombre vino a salvar. Jesús se autodenominaba el Hijo del Hombre. Y aquel viejito en la isla de Patmos dice, cuando me volví, veo 7 candeleros, pero estoy viendo a uno semejante a mi amigo del alma, al Hijo del Hombre, pero lo estoy viendo en su gloria. 7 estrellas tiene en su mano, su rostro es como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Estoy viendo a mi amigo, pero lo estoy viendo diferente. Y él dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Es que imagínate, yo digo que la presencia de Dios es el mejor antibiótico en contra de ese síndrome de superioridad religiosa. Porque si te crees bien grande y te enfrentas al Jesús de la gloria, lo único que puedes hacer por default es tirarte de rodillas y caer como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto. Es que pues, imagínate. Si a mí me pasa eso, a mí me da una taquicardia letal. Me da algo. Allá en Puerto Rico, entonces me da un yello. Me da algo. Caí como muerto. Hay momentos que uno dice en medio del dolor, yo no puedo seguir aquí. Y hay gente que ha pensado en caer en medio de su crisis. Y yo lo que te recomiendo es, si vas a caer, cae, pero elige en qué lugar vas a caer. Hay gente que ante la crisis cae ante la tentación de las drogas. Hay gente que en la crisis cae ante otras cosas.
Si tú quieres caer, cae. Lánzate a los pies. Tírate al piso. Pero cae a los pies de Jesús. Cae a los pies de Jesús. Caí como muerto a sus pies. Pero qué glorioso es que Él dice. Él puso su diestra sobre mí. Él puso su diestra sobre mí. Pásamelo. El face shield. No se preocupe, estoy vacunado. Como soy enfermero graduado, ya me vacunaron. La segunda vacuna fue en el pasado 6 de enero. Hay veces que las situaciones tan difíciles que la vida nos trae, nos quieren lanzar al suelo. Pero cuando tú caes al suelo y lo haces a los pies de Jesús, lo que va a hacer Jesús es lo siguiente. Él no se va a quedar estático. Jesús se va a ir al suelo contigo. Porque hay un himno que es un himno viejo y Ángel Figueroa no sabe cantar. Yo no sé cantar. Yo no soy cantante. A veces como que me quiero lucir en eso, pero no soy cantante. Y dice, ¿cuántas veces no sabes la pena que te envuelve? Tu sonrisa es fingida, aunque te veas alegre. Corres por todas partes, suplicas un alivio, tu dolor no se sana y te sientes perdido. Eso lo cantaba Débora Velázquez, qué cosa linda. Y ella decía, Jesús te dice, toma mi manto, seca tu llanto. Jesús te dice, toma mi manto, seca tu llanto. Hay momentos que uno se siente que está en el fondo y que no hay más. Pero, muchacho de Dios, Jesús te dice, toma mi manto, Señor. Yo pongo, Dios mío, mis manos en su pecho. En ese área central donde está ese órgano muscular llamado corazón. Señor, en ese corazón, Dios mío, donde hay un latido aproximado promedio de 80 a 90, Señor, latidos por minuto. También, Señor, metafóricamente hay una carga profunda. Pero en esta mañana le dices, toma mi manto y tu llanto sécalo. Y torase de vasecatira torosa doroboshade telendara osoreira. Toma mi manto. Juan cayó como muerto a sus pies. Y si una persona está en el piso, Jesús, él dice, él puso diestra, Jesús se fue al piso también. Lo tremendo es que Jesús se hace igual a nosotros. Y puso su diestra, y lo tremendo es que dice que le dijo, no temas. No le dijo un sermón bien tremendo, le dijo, no temas. El término temor en el griego es phobos, de ahí la palabra fobia. ¿Cuáles son tus fobias? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuál es la queja que te envuelve? ¿Qué te está pasando? Sea cual sea, Él pone su diestra sobre ti, te dice, no temas, yo soy.
Señor, estoy pasando por esta prueba, por esta batalla. Él te dice, no temas, yo soy. Tengo esta enfermedad, no temas, yo soy. Estoy pasando por esta tormenta emocional, no temas, yo soy, dice Jesús. Y dice, soy el primero y el último. Términos griegos, protos y escatos. Soy el Dios del principio y soy el Dios del final. Soy el primero y el último. El que estuve muerto y vivió. No temas. Yo soy el Dios de la vida, pero soy el Dios de la muerte. Yo soy el Dios en el cielo. ¡Ja! A mí me encanta decir esto, pero aún hasta en el infierno, Jesús es Dios y es el Señor. Figueroa, ¿cómo es esto? La Biblia lo dice claro, Filipenses capítulo 2. Desde el verso 5, si mi mente no me es infiel, ya usted sabe, ya llegué a los 52 y no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, más el montón de guardias que uno hace en el hospital, las neuronas se afectan, no es lo mismo. Pero en Filipenses capítulo 2, si mi mente no me es infiel, desde el verso 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, estando en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, siento el dinamismo del Espíritu en mi vida, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Si usted me deja dar un microsermón en medio del sermón, dice, en su nombre se doble toda rodilla en el cielo, como yo iba a ser curita, en latín es et habere celestium. Así que en el cielo, todas las criaturas ante el nombre, sobre todo nombre, se postran. Lo que quiere decir que el arcángel Miguel, el líder del ejército de Jehová, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. ¿Qué dice la Biblia? Que en un momento Juan empezó a llorar porque decían, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y no se encontraba a nadie, pero de repente alguien le dice a Juan, no llores, chico, he aquí el Cordero, el que fue inmolado, Él tiene el poder para abrir el libro. Ante el nombre de Jesús, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, todos los ángeles doblan su rodilla y se postran ante su nombre. En la tierra, dice Pablo en Filipenses, et habere terrestrium, todo lo que está en la tierra, ante el nombre de Jesús, dobla su rodilla. Wow, nombre sobre todo nombre. Pero cuando dice, y debajo de la tierra, uno dice, pero ¿y quién vive debajo de la tierra? Las lombrices no tienen rodillas. Me encanta porque cuando uno lo busca en el latín, en el original, dice, et habere infernorum. ¿Qué es esto, hermano Figueroa? Aún en el infierno, infernorum, infierno, aún Satanás y todos los ángeles caídos ante el nombre de Jesús. Usted se cree que a mí me enferma que Hollywood a veces le quiere poner las películas como que al diablo más poderoso que a Dios. Y el diablo más grande, Señor, reprenda, si ese fue vencido en la cruz del Calvario, Jesús lo venció, gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que Él llevó cautiva la cautividad, que Él dio dones a los hombres. Dice la Biblia que Él tomó el acta de decretos que nos era contraria, la enclavó en la cruz. Dice la palabra del Señor que fue cuando murió a las partes más profundas de la tierra, llevó cautiva la cautividad. Él proclamó su victoria, aún en el infierno, ante el nombre de Jesús, si es pronunciado, Satanás y los demonios tienen que postrarse de rodillas
y reconocer: Él es el Señor. Bendito Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Puedo terminar este sermón aquí. Jesús es el Señor. Y Jesús le dijo: yo soy. A Juan: no temas. Yo soy el primero y el último. El protos y el escatos. El primero y el último. Qué glorioso. Él además le dice: soy el alfa y la omega. Primera y última letra del alfabeto griego. Entonces él está diciendo: yo soy el Dios de la palabra. Y yo te envío a que tú des la palabra que te voy a dar a 7 iglesias de Asia. Mire qué tremenda es esa palabra. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y más le dice: tengo las llaves, verso 18, de la muerte y del Hades. Y es en ese contexto de una visión gloriosa que él le da ese mensaje a esa iglesia. Usted dirá: este hombre lleva más de media hora predicando y ni siquiera ha entrado en el verso bíblico. No se preocupe, algo vamos a hacer. Tal vez repito la lectura y se acabó esto aquí. O tal vez estamos 2 horas más. Señor, no permitas lo segundo. Jesús le manda un mensaje a la iglesia de Esmirna. Se envían 7 mensajes a 7 iglesias. 5 de ellas Dios les reprocha algo. A 5 de ellas. Una era poderosa, pero perdió lo más importante: el primer amor. Hay otra que toleraba la inmoralidad, la iglesia de Pérgamo. Tiatira toleraba la idolatría. Sardis, tienes nombre de que vive, pero estás muerta. ¿Qué clase de mensaje a una iglesia? Estás viviendo de apariencia. Hay una canción vieja que cuando yo era chiquito mami la ponía, porque usted sabe, las doñas siempre, yo de chamaquito, la vieja temprano, sábado y domingo, mientras ponía la radiola y ponía discos, ya tú sabes, aquello era salsa de la vieja. Y mami tenía 2 o 3 discos, que eso era una cosa, ya tú sabes. Tenía Ismael Miranda, que ese era su niño bonito. Y eso era lavando ropa, echando la máquina a lavar. ¿Y se acuerdan las máquinas de antes de lavar? Que eso tú veías, ¿no? Y uno levantaba la tapa y uno miraba aquello y es que se estará cocinando ahí. Y después ella venía y cogía las toallas y prendía el rodillo. Mete el dedo y la mano ahí que va a tener un problema serio y vas a ver la gloria del Señor. El rodillo y entonces la radiola. Ahí, eso era, imagínate, las estrellas de la Fania. Y ella tenía todo eso. Y había una canción que a ella le gustaba. Y perdonen, no se sientan mal conmigo, pero aquella canción decía: quítate la máscara. Y a mí me parece que a esa iglesia que tiene nombre que vive, lo que está diciendo el Señor es: quítate la máscara. Tiene nombre de que vives, pero estás muerta. Pero yo no voy a hablar de esa iglesia. A otra iglesia le dice: eres indiferente. La iglesia de la Odisea. Yo voy a hablar de uno de los mensajes a 2 de las iglesias que Dios no tuvo ningún tipo de reproche. Y la iglesia de Esmirna es una que Dios no tiene ningún tipo de reproche. Comienza diciendo: el primero y el postrero, el protos y el escatos, el Dios del principio y el fin, el Dios de la historia, el que estuvo muerto y vivió, el Dios de la vida y el Dios de la muerte. Ese Dios de la vida y de la muerte, ese Dios de la historia, te dice esto, el verso 9, rápido: yo conozco tus obras. La palabra griega para conozco es ginoskomen. Yo te conozco bien. Dice la Escritura: ¿a dónde huiré de tu espíritu y en dónde me ocultaré de tu presencia? Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Nosotros podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no se puede engañar. Dios nos ve. Por eso es que uno, si Dios en algún momento dado
te da una palabra de reproche y fuerte, uno lo que tiene que hacer, no hagas mollero, no pongas cara, baja la cabeza, di amén y dile, perdóname, Señor, porque si me estás corriendo es porque me ama. Él nos conoce. Y ese Dios que nos conoce, conoce nuestras obras. Y Él está diciendo, yo conozco tus obras, conozco tu trabajo. Pero luego dice, yo conozco tu tribulación. Él conoce nuestras tribulaciones. Y eso me hace ver a un Dios que es personal, que Él se ocupa. Él no es genérico conmigo. Él sabe cuáles son mis tribulaciones, las mías. Pero también Él dice, yo conozco tu pobreza. Y el término griego para pobreza es tosheia ahí. Y tosheia significa, conozco cuando estás tirado en el piso cual mendigo pidiendo limosna. A veces tú no te has sentido, yo me he sentido así, en el piso, como un mendigo pidiendo limosna y misericordia. El viernes yo hablé luego de haber sido el director general de Educación Cristiana y Juventud a nivel de Puerto Rico, luego de ser miembro del Comité Ejecutivo de la Iglesia de Dios por 4 años, pastorear una iglesia. Y cuando entrego la iglesia, yo la entrego con $142,000, con un montón de proyectos de mejora de infraestructura. No tenía aire acondicionado, se le puso aire acondicionado, se pintó, se arreglaron 20 cosas, equipo de sonido, teníamos página de internet en aquel tiempo a través de unos redes, una de las pocas iglesias de Dios que tenía página de internet. No era una catedral de 400, 500 personas, era una iglesita pequeña en el sector Sabana Seca del barrio Cotosur. Y la gente decía, wow, qué iglesiota, qué iglesia, una iglesita pequeña. Ese templo cabe como 2 veces aquí. Aquel templo que yo pastoreaba, literalmente, la nave era estas 2. O sea, había una pared aquí y era como esto así. Y no era tan largo, era más cortito. Así que yo pastoreaba ahí. Y llegó un momento que habían 120 personas en una Semana Santa. Como estaban como sardinas en lata. Pero era una experiencia linda, maravillosa. Y en medio de eso, luego vino un momento de contraataque de Satán, que terminé en el hospital San Juan Capistrano con una depresión mayor, con ataques de pánico, no podía dormir, bebiendo un sinnúmero de medicamentos y dosificándome porque era una condición difícil. Caí en lo más duro. Y los que oyeron parte del testimonio saben cómo vino un ángel vestido de pordiosero, con olor a orines, ahí en el área del último trolley. Hay gente que le gustaría ver ángeles y cosas. Si yo veo un ángel, a mí me da un infarto masivo. Imagínate que uno ve un ángel así, que de momento se le pare de frente, que baje así del cielo una cosa y monto las alas, las abre así. Me da algo, ahí mismo yo hago. Me voy para atrás, me muero. Se murió Figueroa. Pero en aquel momento, un pordiosero de la calle salió corriendo para decirme, no hagas eso. Dios aprieta pero no ahoga. Dios no ha terminado contigo. Oh, qué tremendo. Y lo tremendo es que un año casi después yo estoy por ahí, por el área de Ocean Park. Wanda y yo íbamos a caminar por ahí. A veces yo me iba solo a caminar y yo de momento veo, casi un año después de aquel milagrazo, de aquel trato de Dios, veo a alguien con un carrito de compra. Y yo me fui para la panadería Casalta, que queda ahí en el área de Ocean Park. Y esa panadería pues tenía unos precios más o menos módicos hasta que el presidente Obama fue y desayunó en esas panaderías. De ahí en adelante el sandwichito ese, la medianoche estaba en 11.50. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo que me encontré con un amigo y fuimos y nos sentamos, y yo cuando me digo, vamos a levantarnos de aquí, porque ya que está caro el desayuno, tú estás ahí sentado y mira lo que dice esa tabletita encima de la mesa. En este lugar estuvo el presidente Barack Obama. Cuando salgas te van a cobrar algo adicional. Yo dije, en esta silla entonces es donde estuvo Alejandro García Padilla. Así que yo puedo salir tranquilo, me voy. Pero y a ti te van a cobrar. Ahí estuvo Mr. President. Y yo me acuerdo que yo cogí y compré
un cafecito, 2 croquetas. Y usted sabe que un pocillo de café con 2 croquetas en esa panadería te cuesta $5.14. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Venden a precio de joyería. Uno puede decir, esa panadería es antes de Obama y después de Obama. Sí. Y yo fui y compré un cafecito y eso, y yo voy y me detuve y le dije, toqué bocina. Me parqué y dije, párate. Y él como que iba, párate ahí. Y yo, cuando le enseñé una bolsa, me estacioné y yo le dije, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién tú eres? Yo le dije, no importa, pero hace un año tú me salvaste la vida con la ayuda de Dios. Toma este café, toma estas cosas. Usted vio cómo si hubiera visto cómo ese hombre abrió esa fundita, ese cartucho, como decía mi abuela, y ha cogido esas croquetas y parecía un vampiro encima de una yugular. Se las echó al buche rápido y empezó a beber café. Gracias, y embuchado. Gracias, tipo, gracias. Wow. Yo al día de hoy le doy gloria a Dios por ese deambulante que Dios utilizó para darme una palabra en mi peor momento, pero ya yo había sido pastor y todo eso. Dios le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero dice entre paréntesis, tú eres rico. Y dice el verso 9, también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que está diciendo, yo conozco cuando aquellos que dicen que son pueblo de Dios blasfeman. La palabra blasfemia en griego es blasfemei, es en buen boricua, es hablar malo. Yo conozco cuando los que dicen ser de Dios hablan malo de ti. Oh, le salió lo del pastor. El hablar del prójimo es pecado. No estoy dando un palo ni estoy diciendo, es que el hablar mal del prójimo es pecado. La máxima es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Podemos tener diferencias, podemos tener un montón de cosas, pero tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Es mi prójimo, es mi prójimo, es mi prójimo. Bendito el nombre del Señor. Yo tengo que amarlo y si lo amo tengo que cuidar a mi prójimo como a mí mismo. Pero había gente que se decía llamar sinagoga del Señor. Está hablando literalmente de una sinagoga que había en Esmirna. Valga la amplitud de Esmirna. Esmirna es una ciudad que se encuentra en lo que ahora es Turquía. Una ciudad que tiene ahora mismo unos 25 a 35 mil habitantes. Y ahí había una obra maravillosa que Dios estaba levantando. Y qué tremendo es que había una sinagoga judaica y como estos eran judíos convertidos al cristianismo, ellos hablaban mal de ellos. Hablaban mal. Esa gente está mal. Esa gente adora a un carpintero que dijo que era el Hijo de Dios. Y los criticaban. Y Dios le está diciendo, y dile a la iglesia y al ángel de la iglesia de Esmirna, que yo conozco cuando los que dicen ser judíos, pero no son judíos, porque si tú eres hijo de Dios, tú no hablas de tu prójimo. Cuando ellos hablan mal de ti, cuando ellos blasfeman, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10, no temas lo que vas a padecer. Uno a veces piensa que tenemos este concepto a veces, que es un concepto difícil, de que en medio del problema, a los 5 minutos que empiece el problema, Dios va a venir y te va a decir, no te apures, no te preocupes, se acabó el problema. Y que Dios va a venir como el hada de la Cenicienta y todo se transforma con solo decir, cambió todo. Todo se mejoró. Eso es lo que uno quiere, que Dios te diga, no vas a tener problemas, para adelante todo el tiempo. Pero cuando Dios te dice, vas a padecer más. Van a haber más pruebas. Eso es lo que le está diciendo una iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer, pero está diciendo vas a padecer. Y dice, he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
Y el término probado ahí en el griego es peirazo, que significa ser puesto a las más profundas pruebas. Es como si te metieran en un laboratorio que están investigándote y te están haciendo 20 cosas. Imagínense, yo soy enfermero y cuando me llega un paciente con un problema, y yo trabajo en el área de cuidado coronario, en el área de telemetría, por espacio de casi 10 años, y cuando me llega un paciente, me dice, CHF, Congestive Heart Failure, ACS, Acute Coronary Syndrome, y yo rápido ya uno conoce, ok, viene con un drip de nitroglicerina en líquido, está bajando en un range de 2 a 4 mililitros por hora, y este hombre le tienen, o esta mujer, 20 muestras, porque hay que tomarte las enzimas cardíacas y las troponinas, y son casi siempre o cada 6 horas por un ciclo de 3 ocasiones, o cada 8 horas. Y tómale un Naturectic Peptic BNP, mejor lo digo así, para verificar si estás en fallo, si hay retención de líquidos, si hay problemas con el músculo cardíaco. Y usted sabe lo que es uno estar con esos pacientes que yo voy, y si me toca a mí empezar y estoy empezando el turno un 7-3, que a las 8 de la mañana le tenga que tomar una muestra, y mi turno es de 8 horas, y si ponen que le tome las enzimas cardíacas cada 6 horas, pues ya tú sabes que antes que se acabe mi turno voy de nuevo con mi maletita y voy, hola, y cuando me ven ya que tengo la maletita lleno de los tubos de ensayo, las probetas y eso, me dicen que no me dicen. A nosotros nos tienen tanto síndrome. Aquí viene el vampiro de nuevo. ¿Para qué tú vienes acá? Porque usted sabe que es que usted lo estén pinchando. Te pinchan en sala de emergencia. Te toman 3 muestras, 3 tubos. Y vas al piso. Y viene entonces el cardiólogo y te consulta. Porque te vio el médico emergenciólogo. Y te vio el médico consultor, que es el de admisión. Te suben allá. Yo no muy bien te estoy acomodando, y viene el cardiólogo y te revisa y dice, házmele un set de troponina, házmele un CMP, un Complete Metabolic Panel, házmele esto. Pero doctor, le hicieron un CMP en sala de emergencia, yo quiero uno ahora. Y hazle esto y hazle aquello. Y cuando yo vengo, hazle una prueba de coagulación, un PT con un PTT. Y vamos ahí, entonces yo voy con el tubo azul, con el tubo rojo, con el tubo violeta. Y yo voy para acá, y cuando yo voy, dice, ¿pero qué tú vas a hacer? Me van a matar a mí. Ha habido gente que llega, me van a tener que transfundir sangre, ¿pero qué es esto? Hay gente que viene con y yo los entiendo, tú estás con dolor, estás, como dicen en mi barrio, hecho leña. Y que venga un enfermero vestidito de blanco con una sonrisa, presidente, tengo que tomarte unas muestras. Le dan ganas de matar al enfermero. Y yo, ok, yo soy el vampiro, pero el que salió ahorita con la corbata y el estetoscopio, ese es el conde Drácula. Ese es el que da la orden. Yo no te puedo pinchar ni hacer nada si no está la orden del médico. Yo simplemente tengo que ejecutar eso. Así que lo siento por ti, tengo que hacerlo. Pero es difícil, tantas pruebas. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Dios le está diciendo, vendrán más pruebas. Le dice una iglesia que está sufriendo ya, vendrá un poquito más de sufrimiento. Vendrá un poquito más de tribulación. Tendréis tribulación por 10 días. Algunos historiadores dicen que esos fueron 10 años de persecución cruel que vivió la iglesia de Esmirna. Pero dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese mensaje fue al ángel de la iglesia de Esmirna, al pastor de la iglesia de Esmirna, al líder de la iglesia de Esmirna. Un mensaje poderoso al líder de la iglesia y a la iglesia. Y hay algo que me encanta, y con esto ya estoy finalizando. La historia nos dice quién fue el pastor de la iglesia de Esmirna para ese tiempo. Su nombre es un nombre que quizás no es muy
Usted no va a ver a muchos niños en este tiempo con ese nombre. Se llamaba Policarpo. Era el pastor y obispo de Esmirna y de las iglesias de esa localidad. Y el mensaje es para la iglesia y para él. Y yo estaba recapitulando la historia del martirio de Policarpo. ¿Y usted sabe algo? No voy a leerla, está ahí en la computadora, pero te la voy a parafrasear. Policarpo fue discípulo directo de Juan, el que estaba en la isla de Patmos. Algunos historiadores dicen que él fue instalado pastor y fue ungido por las manos del último de los apóstoles que quedaba, su padre espiritual, Juan el apóstol. Así que era una carta no solamente del último de los apóstoles, sino del padre espiritual que le está diciendo a Policarpo, el pastor y obispo de Esmirna: Dios te dice, sé fiel hasta la muerte. Y tú sabes que Policarpo era ya un anciano cuando en medio de la persecución es llevado al circo romano. Y dice la historia que Policarpo en su ancianidad es llevado ante ese circo de Roma, donde el entretenimiento era tirar a los cristianos en el centro y en momentos dados abrían algunas rejas y salían leones. Esa era una forma rápida de morir, muy dolorosa y brutal. Otras veces soltaban a centuriones, soltaban a gente, gladiadores, a hacer los más horrendos crímenes. Aún en aquel circo de Roma había momentos donde a las cristianas eran violadas frente a aquella gran multitud y luego su cabeza era quitada. Ese era el entretenimiento. A veces enterraban a la gente a medio cuerpo y aquellos carruajes de los gladiadores tenían 2 ruedas, varios caballos al frente y ponían unas especies de lanza, accesorios en los aros de los carruajes. Y tú veías que ellos empezaban a dar vueltas y se iban acercando hasta que en un momento pasaban con una de las ruedas y con aquella lanza dando vueltas por donde había un grupo de cristianos a medio cuerpo, a casi cuerpo completo, con la cabeza expuesta, y ya usted sabe lo que sucedía. Era un baño de sangre y las víctimas eran los cristianos. En este tiempo es fácil ser cristiano. En este tiempo todo el mundo dice soy cristiano. En aquel tiempo, porque es que le daban la oportunidad y decían, si tú maldices a Jesús, maldice a Jesucristo, maldice a Jesús el Nazareno y jura por César, por el emperador, no hay problema, aquí se acabó el evento. Pero ¿sabes algo? Ante la gente, si tú decías, ¡que viva César! Jesús es esto y aquello y lo otro, salvabas tu vida. Era como morirte también en vida, porque no ibas a estar más en la comunidad de fe. Y la gente de la calle te iba a decir, oh, este es lo que es un cobarde. Así que era un dilema. Y el ser cristiano era algo totalmente diferente a lo que es en este tiempo. Pero dice la historia que Policarpo es llevado. Y aquel procónsul le dice, honra tus años de ancianidad. En otras palabras, vamos a evitarnos este problema. Tú estás viejo ya. Jura por César. Niega a tu Jesús. Niega y vivirás los pocos años que te quedan de vida. Y la gente gritaba. Y dice la historia que Policarpo levantó su mano
Y él dice, sea notoria para toda esta nación y para usted, procónsul, lo que les voy a decir. Yo me imagino que en la mente de Policarpo estaba el mensaje que se le había dado. Sé fiel hasta la muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel, te daré la corona de la vida. Y aquel hombre dijo, quiero hacer notorio esto. 86 años hace que conozco a Jesús. Y lo único que Él me ha hecho han sido cosas buenas. Yo no negaré a mi Señor y a mi Maestro. Hay que tener pantalones largos para decir eso. Él dice, las fauces de la fiera te calmarán tu espíritu aguerrido, le dijo el procónsul. Y él dice, abre la jaula de los leones, así tú adelantarás mi reunión con mi Señor. Pero a él yo no lo negué. Me imagino que le estaba oyendo las palabras ahí que le escribió su padre espiritual. Te mandó decir Jesús, sé fiel hasta la muerte, sé fiel, resiste, hijo mío, resiste, resiste. No lo voy a negar. ¡Wow! Y le dijo el procónsul, el fuego de la hoguera aplacará tu espíritu. Y él dice, enciende las llamas. Eso será un simple paso para mi encuentro con Jesús. Pero ay de ti que si no le buscas, tú tendrás un encuentro con otras llamas que arden por siempre y para siempre. Policarpo murió quemado en la hoguera, pero dice la historia que murió cantando. La hoguera la encendieron, le echaron aceite encima, la hoguera fue prendida y en medio del dolor él estaba cantando. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasan, aleluya, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Las llamas no quitaron su alabanza, que ninguna cosa quite tu alabanza y tu servicio al Señor, mi hermano y mi hermana. Dios te dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Dios tiene y está depositando una carga de gloria sobre esta casa. Una carga de gloria. Hay unas agendas que Dios está poniendo en el corazón del ángel de la iglesia y en el corazón de personas. Oye, hay gente, Jesús le dijo a sus discípulos, aquí hay una multitud, denles de comer, denles comida. Y yo tengo un sermón que se titula El Jesús incomprendido, porque hay veces que los mismos discípulos no lo entendían. A Jesús no le entendieron cuando Jesús dijo en un momento dado, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, pero caramba, si la multitud toda te aprieta. Y le dice, no, ¿quién me tocó? Porque es que aunque todos me aprietan, una persona me tocó con fe, porque sentí que virtud salió de mí. Muchos aprietan a Jesús, pero hay que tocarlo con fe. Eso es otro sermón, qué bueno. Señor, pero ¿qué si aquí no hay comida? Lo que hay son unos panes y unos peces. Denle comida. Y con una poquita de comida, ellos empezaron a repartir, a repartir, a repartir, a repartir. No le preguntaban a la gente, ¿tú eres de la iglesia? Ellos empezaron a repartir. Y la cosa es que mientras repartían, seguía saliendo más pescado y más pan. Seguía saliendo más pescado y más pan. Dios le dice a esta iglesia, es tiempo de repartir. Es tiempo de repartir. Es tiempo de repartir. Se le reparte a los deambulantes, se le reparte a los adictos y hay más adictos todavía. Hay que seguir repartiendo. Hay que seguir repartiendo. Hay que seguir repartiendo.
Vendrá por ahí el adicto, gloria al Señor. Lo vamos a agarrar, lo vamos a meter aquí. Esta es la planta de reciclaje de Dios y Dios se va a encargar de obrar. Mira, la Biblia dice Jeremías, a mí me gusta porque Jeremías me encanta. Dice la Biblia, en un momento dado dije, no, voy a hablar más en el nombre del Señor. Y él dice, pero si ha metido una clase de fuego de mí, en mis huesos, que aunque traté de resistirlo no podía. Y hay una carga, que es una carga no que el pastor puso o que es idea de alguno. Tú sabes muy bien que es una carga que te hace casi que tu corazón explote. Por esa gente que estás viendo en angustia, sin casa, en necesidad, en dolor. Esa gente también necesita que se les pastoree con un sándwich. Aunque sea un sándwich de mezcla, un jugo de China, de naranja. Habla más que un sermón elocuente de púlpito. Y esa llama, el problema es que está creciendo más y más y más. Hay estrategias que Dios va a poner. Y el Señor dice a esta casa y le dice a ustedes, van a repartir y van a repartir y voy a suplir para que repartan. Voy a suplir para que repartan. Y van a repartir ropa. Y repartiendo ropa, y repartiendo alimento, y repartiendo vida de Dios a esa gente. Van a llegar los hijos agradecidos porque papá lo están sacando de la calle. Van a llegar las esposas separadas diciendo gracias. Eray, Sama, gracias. Gracias porque algo están haciendo. Van a llegar las madres diciendo gracias porque me rescataron a mi muchacha y a mi muchacho. Lo que arde en tu corazón no es imposición del pastor, es que Dios te lo impuso hace tiempo. Es un fuego como el de Jeremías. Es de que sigas haciendo lo que como en un momento dado Pedro y Juan, después del fogonazo de Pentecostés, había uno en la puerta del templo pidiendo chavos. Y ellos lo que dijeron es, no tengo plata ni tengo oro. Imagínate, para una persona que está pidiendo dinero, si tú de primera intención le estás diciendo no tengo chavo, te diré, ¿y para qué entonces te detienes a hablar conmigo? Pero ellos dijeron, de lo que tengo, te doy. Ahí yo me imagino que aquel cojo, él dijo, espérate, no tienen plata ni oro, este tiene que tener rubíes o perla, algo de más valor. Y ellos dijeron, dice la escritura, que ellos se miraron, el tipo era paralítico, Pedro y Juan. De lo que tenemos te damos. Imagino que aquel hombre hizo así. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que lo agarraron de la mano, lo pusieron de pie y dice que sus pies se enderezaron. Algunos dicen que era una malformación congénita, tal vez estaba todo tullido. Pero cuando tú liberas el nombre de Jesús de Nazaret sobre alguna vida herida, algo va a pasar. Tú lo que tienes que hacer es dar la palabra y actuar en fe. La Biblia dice que los pies se le enderezaron y no entró caminando. Dice que entró al templo corriendo y saltando. Yo imagino a aquel hombre. Estoy sano, aleluya. Hay una encomienda que Dios está depositando sobre esta casa grande, una carga grande. Es una carga grande. Dios le ha traído recursos al pastor de esta casa. Pero van a venir más recursos. Van a venir, Dios va a traer más pastores. No es para que esto sea, varón de Dios, un bullpen de pastores que estén sentados. Es que Dios va a seguir trayendo gente porque va a seguir extendiendo las manos de esta iglesia. Y va a haber gente que va a decir, no, pastor, le va a salir del corazón. Es que, por favor, yo quiero hacer algo.
Y va a empezar Dios a diversificar. Porque lo que viene es una encomienda grande para esta casa. Yo no estoy hablando, porque a veces también está este tipo de predicadores. No, esto, aquello, esto, otro, esto. Y entonces vendrá autoridad apostólica y vendrán chavos y más chavos y más. Porque hay veces que hay gente que piensa que eso es eso. No, no, no. Es que la bendición de Dios es más que eso. Bendito el nombre del Señor. Si vienen, amén. Pero si no vienen, gloria al Señor, Dios va a seguir obrando. Y si esta casa se llena y no hay break en algún momento para coger y comprar otro lugar, en lo que la chava y viene, como dicen en mi barrio, si hay que levantar un segundo culto, se levanta un segundo culto. Y si hay que levantar un tercer culto, porque Dios dice que va a traer gente. ¿Para qué? Para que sean reedificadas, fortalecidas, establecidas en un fundamento de fe sólido y de fe real. Es que Dios está llamando a una iglesia que sea diferente. A que, como dice mi esposa, tenga gente que hable down to earth, en arroz y habichuela, sin filtro, que le hable a la gente. Es que Dios está llamando a esta iglesia para salir de lo ordinario, repito, salir de lo ordinario a lo extraordinario. Es a una experiencia de servicio. Es una experiencia de poder. ¿Sabes? Alguna experiencia en la cual la gente, los niños van a ir a sus pares. Los adolescentes van a ir a sus pares. Y les van a dar una palabra de esperanza. Porque no es lo mismo que un adolescente, que un joven, oiga un viejo de 52 años. No es lo mismo. No es lo mismo. Aunque a veces uno hizo cosas en esta vida y que no me arrepiento de esas cosas que hice, como cuando fui director juvenil, que grabé 2 demos. Grabé 2 demos. 2. Pero el hermano dijo que no cantaba. Después, es que lo que yo grabé no se canta. Cuando era director juvenil, en un momento dado, finalizando, presentaron a Cholo de Pastor. Y había una que era medio hip hop. Cholo de Pastor, 2 demos de reggaetón. Me tirotearon. Pero dije que alcanzar jóvenes. Yo no tengo la pista, esas pistas están perdidas en el espacio. Pero había uno que era: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos toda obra de maldad y de mentira y vistámonos con armas espirituales para así poder vencer principados, potestades. La noche está avanzada y se acerca el día. Y en aquella convención, el director juvenil, hubo 2 o 3. No hubo problema con los chamaquitos. Pero hubo algunos que le decían a sus jóvenes: nos vamos de aquí. Aquí se metió el diablo. No, pero pastor, no. ¿Sabe que hice un par de veces eso? Y la otra era: retomemos lo que nos pertenece. Wow. Lo que ha dicho el pastor es verdad. Robertito Vigoró vendió más y Walter Mercado, cuando hizo el disco, también vendió más que yo creo. Pero tú sabes que en un momento dado me invitan a un sitio, un culto en la calle. Había un montón de chamacos y era una concentración de jóvenes de otro concilio. Y yo tenía la pista y yo dije: Señor, ayúdame. Y me conocían de cuando tenía mi programa en Radio Revelación, Jeñito Rodríguez López. Este hombre, él tuvo en esa emisora, sí, el programa Avivamiento. Y no era de mi concilio, que por lo menos si hubiera sido mi concilio me hubieran protegido algunos pastores o algo, pero no. Y había unos chamacos, ayer era evangelístico, había ya un parque pelota y unos chamaquitos del punto, y qué sé yo. Y de repente yo tengo una pista, quiero cantar un himno.
Cuando sale el coro, aquellas voces, retomemos la bendición, retomemos toda posesión, retomemos la corona celestial, pues esta nos pertenece y nadie nos la va a quitar. Retomemos. Yo veo a aquellos pastores que empiezan a mirar y yo empiezo, diablito, esto es para ti. Si creías que me quitabas lo que es para mí, te equivocaste, con las ganas te quedaste. Yo siempre trato de enseñarte. Ni con tu boconería, ni tampoco tu murmullo. No tomas, diablito, lo que no es tuyo. Hermanito, a ustedes mi dedicatoria. Con Jesucristo de la mano obtendremos la victoria. Y hay una parte que era bien rápido. Así, yo dije, Eminem habla casi lengua. Y yo empecé. Precio fue pagado, mi pecado perdonado, la corona celestial el Señor me ha regalado. Bastante claro, en esto te lo he declarado. Se me olvidó la letra, estamos hablando de 15 años atrás. Y Dios mío. Yo tenía que hacerlo porque era una concentración de jóvenes, pero era evangelística. Lo tremendo es que yo miré para allá y los que estaban allí en la cancha, todo el mundo estaba mirando para acá. Y en un momento dado yo digo, hay un joven de los que está allá que Dios le está dando la última oportunidad. El día es hoy. El día es hoy. Había una revolución aquí en contra del pastor. Iban a apedrear al que estaba predicando. El que me invitó me dijo, aquí me botan de la posición por haber invitado a este tipo que salió con esta loquera. Y yo digo, hay algo que Dios te está diciendo. Hay un joven que está ahí, hay un joven que está ahí. Y en medio de eso ha sido la única vez que el Espíritu Santo me permitió y me declaró un nombre. Jorge, Dios está hablando contigo. En aquel lugar, en las piedras. Y yo lo que oigo es allá alguien que dice, no voy a decir la expresión, dijo, ea, di, eso es para ti. Y un muchacho empieza a temblar. Y yo dije, no es para solamente Jorge que Dios me declaró su nombre. Es para ustedes también. De momento, ahí fue que los que estaban casi con las piedras para tirárselas al pastor que cantó ese reggaetón, dijeron, espérate, vamos a darle la última oportunidad. Y de momento vienen dos muchachos y aquel muchacho así que no podía. Le había dado una mezcla de la chiripiorca con la garrotera. Porque mientras más grande te crea, cuando Dios te toca, te desmantela completo. ¡Aleluya! Y ese día ese muchacho recibió un golpe de Dios tan lindo que ese muchacho ahora mismo es pastor en una iglesia en el estado de Luisiana. En Sebastopol, California, en un campamento de jóvenes del territorio noroeste hispano, hace más de 15 años predicando, había un pastor que hacía una inversión para Jesús. Dios puso cosas locas para hacer, como está poniendo sobre esta casa. Cosas que algunos dirán, ¿dónde van a aparecer los chavos para la comida? Dios va a suplir, Dios va a tocar. Prepárate que, pastor, supermercados, hospitales, comida hecha, calientita, de esas que sobra, que en vez de botarla la van a donar y se va a dar alimento, se va a buscar a la gente, abrigo y esperanza se le va a dar. Había una iglesia en aquel lugar, me recuerdo el doctor Carlos Morán, que era obispo en aquel lugar. Me invita y llego a aquel campamento en aquel lugar. Veo esos árboles secuoyas tan grandes, esos pinos. Yo estaba pasmado en aquel sitio. Cuando me llevan a comer, que llego para la comida, qué bendición. Sí era almuerzo, pero era un almuerzo más tardío. Y yo veo aquellos bons, aquellos pancitos. Y imagínate, uno que viene de Puerto Rico con ganas de el arroz con habichuela. Uno quiere, y me ponen ese bon y tiran un poquito de carne molida, y me tiran otro pan encima, y yo
Hello. What is that? Bien, un inglés bien boricua. Y aquel gringo me dice, Sloppy Joe. Y yo miro a aquel, Sloppy Joe. Y yo dije, well, I am Puerto Rican. I need maybe 3 of this. I take a flight from Puerto Rico to here. I'm hungry, sir. Please, I need your help. Y él me dijo, 3 lapillos. ¿Sabes algo? Me comí los 3 y como que el espíritu me decía, hay algo más por ahí. Porque que eran chiquitos. Era como lo de White Castle. Y yo, ¿pero qué es esto? Si me hubiera dado uno, era como estar en ayuno. Y me acuerdo que aquel día ministramos la palabra y cuando estábamos ministrando había una iglesia que decía que Dios le había dicho que invirtiera para Jesús, el pastor. Y era que él se iba y él le ofrecía a muchachos de las gangas y eso, le ofrecía, ¿quieres estar un fin de semana? Piscina, campamento, todo eso. Y muchachas latinas bien bonitas. Ese pastor era un poquito tremendo. Imagínate, y tú decirle a unos muchachos de la comunidad en las canchas, campamento, no tienes que pagar nada. Y en aquel momento los campamentos, mientras yo hacía campamentos de una semana a $50 y los pastores me peleaban, yo fui para allí y cobraban $130 por un fin de semana. Si yo decía, denme 75 pesos, me hubieran quemado en la hoguera como a Policarpo, los pastores de la Iglesia de Dios en Puerto Rico. Los 4 años así 50 pesos, ya, eso es muy caro. Le doy desayuno, almuerzo y comida y le doy un choco break también por la tarde, por la noche. Cosas que pasan. Y usted sabe que le dijeran, no, tú no tienes que pagar nada. Pues usted sabe que siempre llevaba 2, 3 que los podía llevar y tú te dabas cuenta. Chamaquitos con unas caras de muy pocos amigos. Una cara de gueto, de calle. La cuestión es que yo estoy predicando y cuando yo estoy predicando, yo vengo y digo, a mí me dijeron que aquí hay 2 o 3 cholitos. Hay 2 o 3 cholitos aquí. Pues yo quiero decir que desde Puerto Rico vino un cholo también a predicar. Cholo en ese contexto, en algunos lugares en Centroamérica, es un pandillero, un chamaco rudo de calle. Aquí hay un cholo también que le va a predicar. Y uno me dijo, ¡anda, carnal! Uno de los... Y como me dijo carnal, eso no lo entendía muy bien. Yo le decía, carnal. El pastor me dijo, le está diciendo brother, panita, así como dice en Puerto Rico, brother. Y yo, ok. ¡Carnal! La cosa es que en medio de la predicación, cosas que Dios quiere que tú hagas y Dios está poniendo en esta iglesia, es que le des esperanza, porque Dios en medio de la lucha va a dar bendición para esta casa. Sabes que yo estoy predicando y de repente yo le digo, muchacho, ¿cómo me acerqué a este caballero cuando el Espíritu me mueve a hacerlo? Y le dije, ¿sabes algo? Ponte de pie. Hay un Dios que te ama. Tenía una bandana puesta, el muchacho tenía un par de tatuajes en los dedos aquí. Y yo, te voy a decir algo. Hay un Dios que te ama. Y él, piensas que nadie te ama, pero hay un Dios que te ama. Y yo te amo también. Y te voy a demostrar que Dios te ama y que yo te amo y que esta gente te ama. ¿Sabes qué yo hice? Una locura, le di un beso. Lo agarré así, lo abracé y le di un beso en la mejilla. El chamaco me empujó. La cosa es que yo me le quedo mirando y él se puso la mano en la mejilla y empezó a llorar. Eres mío. Eres mío. Y otro le dice, una expresión, no quiero que, ándale, güey. No te dejes hacer eso.
Pero aquel muchacho lo miró y estaba llorando. Y yo le dije, ¿sabes por qué te di este beso y me arriesgué a eso? Porque tu papá y tu mamá no te besaban. Por eso estás así. Se rompió, empezó a llorar. Pero hay un Dios desde el cielo que te dice, tú eres mi hijo y yo te quiero dar un beso. Aleluya. Oiga, mi hermano, ese día ese muchacho se convirtió. ¿Qué pasó? Que esa iglesia que hacía esa gestión de invertir para Jesús, empezó a ganarse muchachos de la calle, porque ese chamaco llegó y empezó a traer los chamacos de la calle. Bendito el nombre del Señor. Tuvo hasta una revolución. 2 o 3 miembros de la iglesia, oficiales y líderes, le dijeron, pastora, que hay un problema. Esto se está llenando de cholitos, esto se está llenando de pandilleros. Y él dijo, pero ustedes se olvidaron lo que Dios habló para la casa, de que iba a llenar la casa. Ese muchacho empezó a traer muchachos y a llevarlos a la iglesia, y el Espíritu empezó a obrar y empezaron a ministrar en las calles. ¡Wow! Dios le está diciendo a esta iglesia, prepárense para lo que viene. Pero también les advierte, hay contraataque de Satanás, va a contraatacar. Pero si la iglesia está alerta, dispuesta y está compactada, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Yo te invito a que tú te pongas de pie en esta hora. Aleluya. Dios es un Dios de cosas extraordinarias. Y repito, llama a esta iglesia de lo ordinario a lo extraordinario. Llama a esta iglesia a propósitos de gloria. Dios llama a esta iglesia a una dinámica distinta. Tú no sabes lo glorioso que es y tú sabes lo efectivo que es el tú dejarte mover por el Señor. Que sea el Espíritu a través del orden de la palabra. Hay un ángel de esta iglesia, hay un pastor, pero que hay gente que va. Tú no sabes lo que tú puedes hacer. A veces no hace falta tantas palabras. A veces hace falta el ministerio de la presencia. A veces simplemente con tú poner la mano y decir, estoy contigo, no estás solo, eso es más que suficiente. A veces hay gente que está en esa actitud y en esa experiencia tan dolorosa. Y a veces uno dice, es que esto no es fácil, y uno trata de batallar, y uno lucha, y uno batalla, y uno pelea, y uno a veces cree que uno, todo lo que hace, y uno por más que trate y se esfuerza, y uno trate, y a veces uno dice, yo no veo resultado, y uno como que se drena, emocionalmente uno se drena, se cansa. Y a veces lo único que uno necesita es alguien que venga y haga así. A mí en un momento dado me dieron un clase de abrazo una viejita de la iglesia. Que yo decía, y el problema es que yo le dije, Señor, yo necesito que tú me abraces. Y yo estoy en la iglesia y aquella vieja, con respeto lo digo, aquella teenager de pelo blanco, ella va caminando con su bastón donde mí y me dice, negro, ¿cómo tú estás? Y yo, bien. El Señor me dijo que haga algo contigo. ¿Qué? Yo pensaba que venía con alguna palabra profética, algo bien carismático. Lo que hizo fue, se me ha tirado encima la viejita. Y este hombre es más grande así que yo. Y ella me abrazó así. Y me dice, Dios te sostiene. Y me apretaba así. Dios te sostiene. Dios te sostiene. Y me apretaba y me trujaba y me movía. Me quitó toda esa carga que yo tenía y yo era el pastor de la iglesia. Me sacó todo eso que yo tenía, porque yo estaba, a veces uno dice, Señor, no puedo más. Y Dios usó esa vieja maravillosa que todavía está viva para darme una experiencia de gloria. La iglesia tiene que ir del ordinario a lo extraordinario. La iglesia no puede, somos una iglesia pentecostal y pentecostal no es un nombre, es una experiencia de poder manifestada en nosotros. A veces uno lo que necesita es, doña Wanda, venga para acá un momento, por favor. Aleluya. A veces
Dama, deme su mano acá, por favor. Toma la otra mano de ella. A veces, Dios lo que nos dice es lo siguiente. Tú sabes que cuando éramos chiquitos, uno empieza a caminar y uno dice, y uno ve a los nenes caminando, pero uno está como que el papá. Pues ¿sabes algo? El Señor lo que te dice es esto. Wanda, agárrate también. Lo que dice es, camina conmigo. A veces has pensado que estás solita, pero si tú supieras que te llevo de la manito, ahí. Pero Señor, me he sentido sin fuerza. Señor, me he sentido desfallecer. Señor, estoy rota, me siento. Y Dios te dice, yo lo sé que tú estás así, por eso es que estoy caminando contigo. Porque piensas que no camino contigo, pero siempre te llevo así, siempre. Sabía Tabén Soreirama. Siempre te he llevado. Nunca he estado sola. Siempre te he llevado. Silente te he acompañado. He estado contigo. Ahí he estado caminando contigo. Me he sentido sola en momentos, Señor. Yo lo sé, el Señor te dice, pero siempre he estado ahí caminando. Y te he querido decir, estoy cerca. Abrázame, tómame. Yo estoy para darte paz, te dice el Señor. Espíritu Santo de Dios, esta vida está en tus manos. Está en tus manos esta vida. Gracias, Padre de gloria, Señor de la iglesia. En el nombre de Jesús, dale un abrazo a Wanda, un abrazo ahí, un abrazo lleno del Espíritu. La iglesia, esta iglesia es llamada a eso. Es llamada a eso. Esta iglesia es llamada a eso. Yo siento gloria de Dios en mi corazón. Yo necesito que líderes vengan aquí. Vamos a ungir a los pastores de esta casa. Líderes que vengan, que cojan un poco de aceite. Aleluya. Si tú, distinguida técnico de sonido que has hecho un trabajo magistral, si fuera pastor y estuvieras en Puerto Rico, te llevaba para mi iglesia. Pero Dios te tiene aquí y le decimos amén al Señor. Ponme una alabanza, un himno de meditación, algo ahí sublime, bonito. Aleluya. Los pastores que se vayan aquí al centro. Yo quiero que cada uno de ustedes, líderes, los rodee. Vamos a orar por ellos. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por el honor de permitirme haber llegado a este lugar. Y celebré cuando vi que el pastor puso ahí la carta que le otorga de manera acreditada totalmente su PhD, su doctorado. Y yo me alegré. Y yo hasta puse en comentarios, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Lo puse, porque yo me alegré por eso. Y me gozo por eso. Y es un premio al esfuerzo. Pero lo tremendo de esto es que hoy en la mañana estábamos orando ahí en el cuarto. Y el Señor decía, es que vienen más premios al esfuerzo. Vienen más premios al esfuerzo. Más premios al esfuerzo. Es que es tiempo de cosechar lo que por mucho tiempo se ha ido sembrando. Y más, es tiempo de cosechar lo que por mucho tiempo se ha ido sembrando. Han habido momentos de lágrimas, momentos de la oruga, del saltón y del revoltón, momentos de langosta que ha asolado. Pero he aquí, dice el Señor, tiempo de regalos, tiempo de entrega, tiempo de depositar de Dios gloria, bendición y abundancia para esta casa. Bendición y abundancia en ministerios, en recursos.
con el propósito de bendecir y sanar al que está herido, levantar al caído. La consigna de esta casa es y será: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a sanar, a vendar, a publicar libertad, apertura de la cárcel al preso, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y justicia del Dios de salvación. Señor, tú dices y entregas una palabra de autoridad y de poder sobre esta casa, donde, Señor, también levantarás una llama misional poderosa, una llama misional, porque hay misiones de alcance a los que no tienen hogar, pero hay misiones de alcance a las mujeres maltratadas, hay misiones de alcance al anciano que está en su casa, que se siente abandonado por todo, hay misiones de alcance para la tercera edad, hay misiones de alcance para niños que están siendo maltratados, hay misiones de alcance. Dios levanta una red misionera poderosa sobre esta casa. Señor, pon, Dios mío, esa llama y reparte talento sobre cada miembro. Y sobre cada miembro de esta casa. Tú activas, Señor, y avivas el fuego del don sobre cada uno, Señor. Y vas a poner ideas y vas a poner diseños y planes que los llevarán al ángel de la iglesia, los llevarán al matrimonio pastoral de esta casa. Y ahí serán canalizados para bendición de muchos. Espíritu Santo de Dios, en tus manos estamos. Iramas Torabia Mashayama. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Todos ustedes, hermanos, que tienen las manos ungidas, hay que aprovechar esta bendición. Y como el predicador predicó algo, y como el predicador no es el único que puede ungir aquí y Dios ha hablado una palabra, ustedes se van a mover. Y yo le invito a ustedes, mis hermanos y hermanas, ustedes van a poner las manos así. Cuando yo era chiquito, a mí me encanta mirar los cumpleaños, no por el bizcocho, por la piñata. Y cuando yo iba por la piñata, tú me veías peleando por el mejor lugar para alcanzar lo que va a descender. Usted va a poner sus manos así. Y mis hermanos y hermanas ya ungidos van a empezar a ungir sus manos. Y van a ungirlos a ustedes como el Espíritu les dirija a ellos. Aquí, mientras la hermana sube un poquito más esa alabanza, yo entrego al ángel de esta iglesia. Y mis hermanos, en este momento, en el nombre de Jesús, comienzan a ministrar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por permitirme hablar tu palabra. Te pido, Señor, bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas y unción fresca de lo alto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Extiende usted su mano, hermano, y espere que le van a estar ungiendo ahora en el nombre de Jesús. Pastor, muchas gracias.